Dios les bendiga, mis hermanos. Les habla Giraida Borges de la Casa del Alfarero. Y voy a continuar con esta serie que estamos trabajando de vasijas rotas, que hemos estado hablando acerca del quebrantamiento, de cómo el Señor puede utilizar mi quebrantamiento para trabajar en mi vida, para hacerme más como Cristo y también para ministrarle a los demás. Antes de terminar con esta serie, quiero hacer un pequeño paréntesis acerca de una situación muy particular que ocurre en algunos casos durante este quebrantamiento. Acompáñame a la palabra en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 12. Dice: Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo. Cuando caiga, no habrá otro que lo levante. También, si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. Pero ¿cómo se calentará uno solo? A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten. Pues cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hemos estado hablando acerca de cómo el proceso del quebrantamiento Dios lo utiliza para trabajar en nuestras vidas, dependiendo de lo que Él quiera hacer con cada uno de nosotros y con nuestro propósito. Entendemos que todos somos una vasija y cada vasija es única. Cada vasija ha sido formada y continúa siendo moldeada de acuerdo al propósito que Dios tiene para esa vasija específica. Dios nos ha escogido y nos ha formado de tal manera que cada una de las vasijas puede hacer algo que probablemente ninguna otra vasija puede hacerlo, de acuerdo a su propósito y a sus planes. Él nos ha diseñado y nos ha escogido para trabajar. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Es algo de lo que se habla mucho, acerca de cuál es mi propósito, cuál es mi llamado, qué es lo que Dios tiene para mí. Y sabemos que todos tenemos unos dones, tenemos talentos, habilidades que Dios nos ha dado específicamente a cada uno de nosotros, una combinación única, además de personalidad y todo lo demás, para cumplir con un plan específico que Él tiene en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando Dios quiere hacer algo y una vasija no es suficiente? ¿Qué pasa cuando Dios tiene en mente un plan, una obra que quiere llevar a cabo, y necesito más de una vasija? Porque la tarea requiere unas características, unas cualidades que no las encuentro en una sola vasija. Necesito más de una para que trabajen en conjunto y puedan hacer la tarea que les he encomendado. ¿Qué papel cubre o qué papel juega el quebrantamiento en ese momento, en esas situaciones? Dios, a pesar de que debemos entender que como vasijas nunca vamos a estar completos sino solamente en Él, y siempre lo vamos a necesitar a Él. Él nos ha diseñado de tal manera que no podemos vivir de manera individual. Necesitamos de otras vasijas. Necesitamos de otras personas. Vivimos en sociedad. Él nos ha creado de esa manera.
Y cuando él a veces determina que necesita hacer algo, tiene que hacer alguna obra en el mundo, tiene que llevar a cabo alguna misión, nos ha dotado de distintos dones y talentos para que en conjunto podamos hacer la obra a la que Él nos ha llamado. De manera que siempre nos necesitamos los unos a los otros. Pero ¿qué ocurre cuando yo necesito que estas vasijas que yo voy a utilizar juntas estén tan unidas que sean como si fuera un solo cuerpo? ¿Cómo yo, de 2 vasijas enteras, hago una sola? Si no es a través del quebrantamiento. Esto aplica mucho para los matrimonios, pero si no estás casado, escúchame, que esto aplica para todo el cuerpo. Todos hemos asistido a alguna boda en algún momento y utilizan mucho este versículo que dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Por qué será que dice eso? Si yo humanamente tomo 2 vasijas, que está cada una completa y no tienen grietas, están sanas y quiero unirlas, por más que yo lo intente, no tengo forma de unir las vasijas. No de manera que sean una sola. Puedo atarlas, puedo tratar de amarrarlas, tratar de que permanezcan unidas, pero que sean uno solo, difícil. Pero no para Dios. Ya te había hablado la vez anterior que Dios no está limitado por el estado físico de las cosas. Entonces, si el alfarero toma una vasija que ya está terminada aparentemente y necesita cambiar algo, él no se ve limitado por el hecho de que la vasija esté endurecida o parezca estar terminada. Si fuera necesario, puede volverla al polvo si hace falta, porque él es el alfarero, él es el artesano experto. De manera que cuando yo trato de tomar 2 vasijas y unirlas, no puedo hacerlo. Pero esto no representa ningún problema para el alfarero. Pero es posible que él tenga que quebrantar ambas vasijas para de los pedazos de ambas formar una sola. Aquí es donde entra el quebrantamiento. ¿Qué pasa si mis heridas, mis grietas, la manera en la que el Señor me ha quebrantado, no solamente es un medio para moldearme más a la imagen de Cristo, no solamente es un medio para liberar lo que hay en mí, no solamente es una manera en la que Dios bendice a los demás. ¿Qué pasa si mis heridas me unen a mi hermano? Porque nuestras heridas nos unen. Yo creo que esto todos lo hemos visto y todo el mundo tendrá un testimonio que contar. Cuando, por ejemplo, vemos a una persona que pasa por un momento difícil, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser una enfermedad, algún proceso difícil en la vida. Y si yo, como vasija, he pasado por ese proceso antes y sé lo que se siente, sé lo que conlleva, y ya Dios me ha sanado, ocurre que yo puedo ver a esa otra vasija que está siendo quebrantada en este momento. Yo veo su herida y puedo darme cuenta de que su herida se parece mucho a la mía y decirle, yo te entiendo. Y en ese momento
nuestras heridas nos unieron en vez de separarnos. Porque vivimos en un mundo en donde las heridas son razón para división, son razón para destrucción y para separar. En el mundo, una persona que ha sido herida en algún momento de su vida y no ha sanado, especialmente si no ha sanado, esta persona por lo general está herida y hiere a los demás. Yo estoy rota y rompo. Yo pasé por esta situación, abusaron de mí y yo abuso para adelante. Entonces en el mundo, esta situación de que yo tengo unas heridas, de que yo he sido quebrantado, de que estoy roto, se convierte en un problema por cuanto yo esparzo mi dolor, mi amargura y divido en lugar de unir. Pero cuando le servimos a un Dios que no se rige por las reglas de este mundo, sino por las suyas, y que al mundo le parecen locura porque las reglas del reino son totalmente opuestas a las reglas del mundo, entonces Dios dice, las heridas deben unirlos, no separarlos. Mira esto, acompáñame a la palabra en 1 Corintios 12, 25. Y el capítulo 12 de Corintios, lo puedes leer después en tu casa, habla completo acerca de los distintos dones que tenemos cada uno. Y voy a seguir hablando de eso, pero quiero enfocarme en el versículo 25 y 26. Dice, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En este versículo podemos ver que se supone que estemos unidos, pero es que me dice que cuando alguien se duele, todos se duelen. Y cuando alguien se goza, todos se gozan. Entonces, quizás Dios utiliza las heridas y nuestro quebrantamiento de manera colectiva para unirnos. Porque ¿acaso no es cierto que en los momentos difíciles es cuando más nos unimos? Entonces tal vez el Señor se encarga de quebrantarme de una manera que yo pueda unirme más a otra vasija. Y como ya te expliqué, esto aplica mucho a los matrimonios. Voy a hacer un paréntesis aquí. Matrimonios. Yo sé que crecemos en una cultura que nos llena la mente de cuentos de hadas, de vivieron felices para siempre. Y últimamente hay una cultura de individualismo, de estamos juntos, pero conservo mi individualidad. Yo sigo siendo aparte a pesar de que vivimos juntos. Entonces llegamos al matrimonio y hay unas ideas preconcebidas acerca de que todo va a ser color de rosa, todo va a ser bonito, vamos a estar juntitos, pero yo sigo siendo yo, tú sigues siendo tú y todo va a estar bien. El problema es que la palabra dice que tienen que ser una sola carne. ¿Cómo yo puedo pretender llegar a un matrimonio entero, unirnos conservando la individualidad, unirnos sin ser rotos?
eso no cuadra. En la matemática de Dios eso no funciona. Yo necesito que estas dos vasijas sean uno. Voy a tener que quebrantarlos. Porque yo necesito, como ya te había dicho la última vez, yo necesito quebrantar un poco tu vida para que algunos pedazos que no deberían estar ahí, los sueltes. Porque van a contaminar la relación. Yo necesito que dejes un poco de ti. Algunas cosas de ti que no deberían estar ahí y que van a contaminar. Y que van a impedir el propósito. Van a impedir la unidad. Entonces Dios nos quebranta para que dejemos el orgullo, para que nos quitemos el egoísmo, para que soltemos un poquito la individualidad y podamos abrazar la idea de que tenemos que ser uno. El proceso duele, porque igual estoy siendo quebrantado. Y a veces nos enojamos con esa otra persona porque pensamos que el quebranto viene de esa otra persona. Y aunque es cierto que somos humanos y nos lastimamos continuamente, el amor cubrirá multitud de pecados. El perdón cubrirá multitud de pecados. Pero mucho del quebrantamiento no viene de tu pareja. Ni siquiera viene de un ataque de Satanás. Es que el Señor necesita que estas dos vasijas se unan. Y para eso tengo que romper. Para poder formar lo que necesito formar. Para que se cumpla el propósito. Para que puedan llevar a cabo la misión que tengo para ellos. Para que sean uno. Porque individualmente no lo van a lograr. Porque cada uno por su lado no lo van a lograr. Necesito que suelten algunas cosas. Necesito tomar tus mejores pedazos y los mejores pedazos de tu pareja y trabajar con eso para que sean uno como deben ser uno. Si yo humanamente intento hacer eso y de dos vasijas romperlas para formar una, las destrocé. Yo no puedo. Pero el Señor, artesano experto, sabe exactamente en dónde tengo que romper a cada uno para que suelten lo que tienen que soltar, para yo poder encargarme de usar esas heridas que ocasioné para que haya una unidad entre los dos. Que cada día no solo se parezcan más a mí, sino que sean uno, como yo los envié. Y de esa manera puedan lograr el propósito que yo tengo para ellos. Pero si yo me empeño en tener esta idea de que yo puedo estar completo, ya intacto, un matrimonio, sin ser herido nunca, de que yo puedo seguir siendo yo, sin dejar las cosas que tengo en mí que a Dios no le agradan. ¿Cómo se supone que voy a cumplir el propósito del Señor de esa manera? No es fácil, ¿no? Pero si Dios está a cargo, el alfarero está a cargo. Solo tengo que confiar y amar y asegurarme de que nuestras heridas nos unan en lugar de dividirnos. Si yo suelto un poco de mi egoísmo y me preocupo por ti, si tú sueltas tu orgullo y te preocupas por mí, y los dos miramos nuestras heridas como una forma para unirnos, porque yo te entiendo, tú me entiendes.
y el amor los cubre. Y el Señor hace la obra. De eso se trata. Que si tú te dueles, yo me duela. Pero para llegar a eso hay que pasar por un proceso. Y en el proceso yo tengo que preocuparme de la otra vasija. Mira esto. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si yo como vasija me preocupo más por mis heridas, por lo mucho que me duele, por lo mucho que me molesta, me resisto al proceso, y estoy viendo que la otra vasija también está siendo herida, pero tú preocúpate por la tuya, que yo me preocupo por las mías. No funciona. No estoy sobrellevando las cargas. Si yo te ayudo con tu carga, tú me ayudas con la mía, y nuestras heridas nos unen. De eso se trata. De eso se trata. Porque, mira qué interesante, a la hora de formar las parejas, a la hora de decidir qué vasija yo necesito para esta obra, hay una razón por qué el Señor escogió estas vasijas específicamente. Porque ya te dije que todos tenemos características y dones únicos, habilidades, talentos. Todos somos únicos. ¿Por qué escoge el Señor más de una vasija para una obra específica? Si no es porque lo que tiene cada una se complementa de alguna manera. Entonces, lo que para mí son debilidades, quizás son tus fortalezas. Y donde tú flaqueas, yo sé cómo sobrellevar. Entonces, en tu debilidad, que es mi fortaleza, yo te ayudo a sobrellevar la carga. Y en donde yo tengo problemas, pero ya tú lograste alcanzar el nivel que Dios quería que alcanzaras, y tú me ayudas a sobrellevar mi carga. Ese es el propósito. Dios no une vasijas al azar. Las vasijas se complementan perfectamente. Incluso, y quizás en algún momento ustedes lo han leído en el blog, cuando se trata de escoger la arcilla con la que se va a trabajar la vasija, nunca se escoge una sola arcilla, porque ninguna arcilla es perfecta. Se necesitan por lo menos 2 o 3 tipos distintos de arcilla para formar una sola vasija. Porque es que hay arcillas que se rompen con más facilidad, porque no son moldeables. Y al no ser moldeables, se rompen al tú tratar de moldearlas. Entonces, hay vasijas, hay arcillas que son más elásticas y resisten ese proceso de moldeado. Entonces yo las mezclo. Y la arcilla que se moldea fácilmente ayuda a que la arcilla que no se deja moldear se moldee un poco mejor. Cuando sean metidas al horno, la vasija está con una combinación de cualidades. Y en el momento en que entra al fuego, la arcilla que era moldeable, resulta que ahora no resiste el horno. Porque la arcilla es sensible al calor y se puede romper. Pero es que ahora la arcilla que no se deja moldear resulta que soporta altas temperaturas. Y porque están juntas, pueden soportar las altas temperaturas y ser horneadas sin romperse. Y de eso se trata cuando el Señor dice: necesito otra vasija. Tengo un propósito, tengo una misión, pero no puedo llevarla a cabo con una sola vasija. Necesito varias vasijas. Entonces voy a escoger 2 vasijas que sean complementarias. Las voy a quebrantar
No esperes no ser quebrantado en el matrimonio, no hay otra forma de ser uno. Las voy a quebrantar para que sean uno. Y entonces yo poder tener una vasija que es más que la suma de sus partes y que sirve perfectamente a mis propósitos. Y de eso se trata a veces el quebrantamiento, de usar mis heridas para unirme a otro. ¿Y por qué dijiste que esto no aplica solamente a los matrimonios? Porque el Señor nos mandó a ser un solo cuerpo. Iglesia, se supone que somos el cuerpo de Cristo. Dios nos mandó a ser un solo cuerpo. La iglesia entera debe ser quebrantada para que suelte todo aquello que es una impureza que no hace falta, que contamina el cuerpo, y para que mis heridas me unan a mis hermanos, porque cumplimos la ley de Cristo de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y en medio de nuestro quebrantamiento colectivo nos unimos y poco a poco formamos un solo cuerpo. ¿Por qué es tan necesario un solo cuerpo? Más allá del testimonio. Más allá del testimonio de unidad. El Señor dijo que seríamos conocidos como sus hijos por nuestra unidad. ¿Por qué? Porque ya te dije que en el mundo las heridas dividen. Que las heridas nos unan. No es natural, es sobrenatural. Y cuando una iglesia en herida se une cada vez más, en lugar de dividirse, da testimonio de que aquí está ocurriendo algo que no es natural. Y el mundo ve eso y dice: yo quiero. Y hay espacio para todos. Todos tendrán que ser quebrantados. Pero hay espacio para todos. Hasta que poco a poco todos lleguemos a la unidad de ser el cuerpo de Cristo. Y es donde entran los dones. Todos tenemos dones distintos. Y por eso todos tenemos que unirnos. Para que todos los distintos dones sean un mismo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús estaba en la tierra, puedes leer con calma los evangelios. Cuando Jesús estaba en la tierra, todo lo que nosotros conocemos como dones espirituales, en Corintios 12, Jesús lo poseía todo. Don de ciencia, Jesús lo tenía. Don de sabiduría, Él lo tenía. Profecía, sí. Hablar en lenguas, los evangelios no lo dicen, pero yo estoy segura que sí. Interpretación de lenguas, sí. Dones de sanidades, ¿cuántas sanidades hizo Jesús? Busca la lista de dones. Jesús los tenía todos. Porque era el Hijo de Dios. Los discípulos no tenían ninguno. Entonces, en el ministerio de Cristo en la tierra, Él era todo. Porque los dones habitaban en Él, pero en nadie más. Una vez Jesús asciende, el mundo perdió los dones. Porque Jesús se los llevó. Hasta que ocurrió algo increíble. Hechos nos cuentan que el día de Pentecostés descendió el Espíritu de Dios sobre la iglesia. La tercera parte de Dios habitando dentro de cada uno de los miembros de la iglesia. Repartiendo a cada uno dones como Él quería, pero nunca todos. A todos algo distinto. Puede que más de uno, pero nunca
todos los dones a una sola persona, para que todos se necesitaran y nadie pudiera vivir de manera individual, porque no estoy completo sin mis hermanos. Todos nos necesitamos unos a los otros. Y cuando la iglesia, cuerpo como colectivo, cada miembro con los dones que tiene, se unen, solamente como cuerpo tenemos la totalidad de los dones de Dios y nos convertimos en el cuerpo de Jesús en la tierra. Y podemos hacer las obras que Jesús hacía y mayores. Pero nos necesitamos. Y la unidad viene por el quebrantamiento. Cuando las heridas, en vez de separarnos, porque tenemos amargura, porque tenemos dolor, cuando las heridas vienen y el Señor limpia toda esa amargura, entonces ya mis heridas no están contaminadas. Cuando ya no hago daño porque yo estoy rota. Cuando bendigo porque estoy rota. Cuando reconocemos en el hermano o en la hermana las heridas que yo tuve, que quizás ya Dios sanó, pero mira, mis grietas son como las tuyas, entonces nos unimos. Cuando tú te hieres y a mí me duele, porque ya Dios está haciendo la obra. Ya no eres tú y yo. Ya nos estamos convirtiendo en uno. Entonces a ti te duele, a mí también. A ti te dan el cantazo y yo grito, porque ya somos uno. Cuando el dolor nos une, porque sobrellevamos los unos las cargas de los otros. Cumplimos la ley de Cristo. Somos uno en medio de nuestro quebranto. Entonces el quebranto no solamente sirve para todo lo que ya hemos mencionado, sino también para que seamos uno y estemos capacitados para hacer la obra que hay que hacer. Porque una vasija no es suficiente. Cuando una vasija no es suficiente, llega el quebrantamiento. Porque yo necesito que todas las vasijas hacer una sola vasija. ¿Y en qué momento yo voy a encargarme de que cada vasija en su vida individual sea restaurada luego de haber sido quebrantada? ¿O en qué manera mi cuerpo entero va a ser restaurado para llegar a ser una vasija completa? ¿Qué falta? Luego de ya todo lo que hemos hablado acerca de la restauración, acerca del quebrantamiento, acerca de todo lo que Dios puede usar, todo lo que Dios puede hacer con el quebrantamiento. ¿Qué falta para llegar a la restauración? Una sola cosa falta. Nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga.